Capítulo 4. ¿Tienen conciencia los electrones? El problema del gato de Schrödinger suscita el problema de la participación consciente del observador en la formación de la realidad y sugiere que esto puede ser un problema de física, pero esto a su vez hace surgir problemas adicionales que afectan nuestra actitud hacia la biología, psicología, filosofía y religión. Todo ese amplio rango de disciplinas que tienen como meta la comprensión de los seres humanos y nuestro lugar en el universo. La física de hoy está en el centro de nuestras preocupaciones y el problema de conciencia dentro de la física es el que encabeza la lista. Pero si bien lo que el observador ve puede describirse en las ecuaciones de la mecánica cuántica, con el observador no puede hacerse lo mismo. Carecemos de ecuaciones concernientes a observadores, seres humanos o de cualquier otro tipo. Se encuentran fuera del sistema cuántico, así pues, irónicamente, si bien nos exigen trascender la vieja dualidad observador-observado, la física del quantum, como entiende actualmente en verdad, lo sostiene. De algún modo se encuentra sumamente incompleta y seguirá estándolo hasta que pueda explicar a los observadores y en el caso de los humanos, cuando menos la conciencia con que hacen sus observaciones. Pero la conciencia cuántica, que se ha convertido en un tópico medular para la física, puede ser algo más que simple conciencia humana. Cuando consideramos la lucha del gato de Schrödinger, ¿por qué no nos preguntamos qué le parece su extraño predicamento al gato mismo o cómo puede estar afectado por su conciencia o por la de una pulga en su oreja? O por absurda que pueda parecer esa cuestión al principio, por lo particular del deterioro radioactivo que determina que viva o muere. Tal vez haya un juego más amplio que el tópico del individuo por sí solo o de la relación del individuo con la materia, algo respecto al comportamiento de la realidad fundamental, como se expresa en la nueva física. Exige una revalorización de todas las cuestiones de la ciencia, no nada más en lo que se relaciona con nosotros mismos, sino también cuando se relaciona con otras criaturas y cosas en el universo, quizás como veremos, hasta con los componentes más elementales de la materia. En general, la tradición judeocristiana, que conforma la mayor parte de nuestra historia cultural occidental y autoconciencia, ha colocado aparte al hombre como algo único en este mundo y posiblemente en el universo total. Según dicha tradición, Dios hizo a todas las criaturas del campo de acuerdo con su propia clase, pero hizo al hombre a su imagen y le dio el dominio sobre toda la tierra. El hombre debió esta posición espacial no a su cuerpo, que consiste en mero barro, sino una posesión del alma. En términos modernos, su conciencia, que en alguna forma reflejaba el ser divino. En términos filosóficos modernos, todo esto quedó claro y pasó a nosotros en el dualismo de la mente-cuerpo de Descartes, en la división de la realidad en sustancias pensantes, res cognitans, y sustancias puramente mecánicas, meras prolongaciones res extensas. Dada la fe en una deidad tan trascendente, carece de importancia que el alma del hombre o su conciencia guarde poca relación con alguna otra cosa en este mundo. Si somos uno con Dios, ¿qué necesidad tenemos de comunión con las bestias y de cosas inanimadas? Mi reino no es el de este mundo. Pero con el advenimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII y el retiro lento pero implacable de la deidad trascendente del esquema de las cosas, nuestra conciencia ya no parecía ser reflejo de nada sino de sí misma, sino el Dios cristiano, sin la fe en un reino trascendental del alma y el ciego al sentimentalismo, o calidez de alma-conciencia de las criaturas y cosas. El dualismo cartesiano ateo nos dejó como alternativa única el crudo materialismo. La sensación de ser únicos por ser los escogidos dio paso al estado de enajenación del siglo XX. Somos distintos de todo lo que nos rodea y estamos solo inexorables. Durante algún tiempo estuvo de moda entre los psicólogos y los filósofos modernos, las conductistas, los positivistas y analistas lingüísticos responder a esta única alineada, negando de su raízal, negando enteramente la importancia de la conciencia, la relevancia del mundo del pensamiento subjetivo y de la emoción.
El momento parece haber llegado cuando la psicología descarta toda referencia a la conciencia, cuando ya no necesita engañarse a sí misma con el pensamiento de que está siendo objeto de observación a los estados mentales. La psicología como el conductivista la ve, es puramente objetiva, rama experimentación de la ciencia natural, que necesita tan poca introspección como la requerida por ciencias químicas y físicas. Irónicamente, esta clase de pensamiento es ahora tan anticuada como los físicos, como fue la mutilada por la psicología. La perspectiva cartesiana del mundo fue necesaria para el cultivo de la física de Newton y todo el progreso tecnológico que floreció con ella, pero en una cultura poscristiana una perspectiva está ya acabada, tanto filosófica como espiritualmente, mientras el alma del hombre moderno clama por más, por cierto espíritu de compañerismo con algo que está más allá de nosotros mismos, por una sensación de estar en casa, en el universo. Nuestra razón también demanda que debemos en mejor significado a nuestra experiencia. La conciencia es un hecho de esta experiencia y una filosofía o una ciencia que no puede tener explicación para la conciencia. Es una filosofía o una ciencia necesariamente incompleta. Esto ha convertido en una verdad doméstica y natural para los físicos cuánticos, que pugnan por sacar algún sentido de los avances en su propio campo, pero esta verdad tiene todavía que filtrarse en nuestra perspectiva intelectual general. ¿Cuáles son? Pues las implicaciones si tanto el cristianismo como la ciencia moderna precuántica se han equivocado. ¿Qué tal si el hombre no es único? ¿Qué tal si después de todo compartimos hasta cierto grado nuestro ser consciente con otras cosas y criaturas en este universo? Quizás con el universo mismo. Resulta imposible ignorar tales interrogantes si tomamos en cuenta los conocimientos de la biología moderna o tomamos con seriedad las sugerencias hechas por los filósofos y físicos como Alfred Nobel y David Bohm, de que hasta las partículas subatómicas elementales podrían poseer propiedades de conciencia elemental. Antes de que en capítulos ulteriores pasemos a explorar la esencia de la conciencia humana, su posible física y las implicaciones psicológicas y morales de ello, considero útil revalorizar en este momento las cuestiones de dónde encajan los seres conscientes en total en el esquema general de las cosas. ¿Qué podemos decir ahora respecto a esa conciencia a la que seguimos aludiendo y quién a qué más la tiene? ¿Somos nosotros los seres humanos realmente distintos en todos los demás, como lo ha venido sosteniendo la corriente principal de las tradiciones occidentales, o es nuestra conciencia o algo importante de sentido continúa con otras cosas en el universo? Y si es continua, ¿qué tan lejos se extiende esta continuidad? A los perros y a los gatos, a las amibas, a las piedras, hasta los electrones. Aún al empezar a pensar en sí, estamos experimentando algo así como un cambio de paradigma. Otras cosas vivientes. Únicamente los defensores extremistas de la unicidad del hombre negarían la vida consciente de mamíferos tan familiares como perros y gatos. Es claro que no están anestesiados, insensibles, se mueven, se ven involucrados en actividades espontáneas que tienen un propósito, poseen una indudable capacidad de gozar el placer y sufrir el dolor, aprenden de su ambiente y se adaptan a él, y por lo menos hasta cierto punto se hallan en posesión de libre albedrío, pueden hacer y hacen elecciones. Todas estas cosas son nuestro sentido común, las asociaciones con la conciencia en los seres humanos, el que los perros y los gatos también disfruten como lo hacemos nosotros de una vida interior o que posean un sentido del yo, es un punto que se presta a discusión, que defiende vigorosamente que ambos bandos, pero por lo general no tenemos dificultad en aceptar que son seres conscientes. Conforme nos alejamos de los mamíferos comunes que se encuentran en nuestra vida cotidiana o más abajo en la escala filogenética, la sensación de proximidad se torna menor. Los argumentos de la analogía somos conscientes, por lo tanto, las cosas que son semejantes también lo pueden ser conscientes. Pierden su fuerza con la aparición de criaturas cada vez más extrañas que no se parecen a nosotros en lo absoluto. Este es un problema que presenta el filósofo Thomas Nagel en su tan debatido ensayo, ¿qué es lo que parece ser un murciélago?
Cuando toda la experiencia sensorial de una criatura y su estilo de vida son tan diferentes a los nuestros, resulta difícil para nosotros saber qué es lo que parece ser esa criatura, es decir, qué suerte de vida interna o experiencia podría tener. No obstante, si reflexionamos sobre eso, la mayoría de nosotros concedemos alguna suerte de vida consciente a la de los murciélagos o hormigas, o posiblemente hasta los gusanos de la tierra, y los biólogos, cuya experiencia sobre estas cosas es más amplia que la de la mayoría, están dispuestos a ir más lejos todavía, viendo facilidad tales organismos como amibas y anemonas del mar como criaturas conscientes compañeras nuestras. El autor está perfectamente convencido, dice H. S. Jennings en su estudio clásico de W. H. Thorpe sobre la conducta animal, tras un largo examen de la conducta de amibas, que si la amiba fuera un animal grande, de modo que llegara a entrar dentro de la experiencia cotidiana de los seres humanos, su conducta exigiría para sí estados de placer y pena, de hambre, deseo y otras cosas semejantes, precisamente sobre la misma base en la que atribuimos esas cosas al perro. Thorpe prosigue diciendo que hasta la conducta de una anémona marina es muchísimo más complicada de lo que se supone. No solo existe una gran cantidad de movimiento espontáneo, sino que se observa patrones elaborados de actividad con un aparente propósito definido, todo lo cual hace ver estaría fácilmente asequible a cualquiera de nosotros si viéramos las actividades de la criatura de una película acelerada. Evidencia adicional de que los animales inferiores, que en el exterior son completamente diferentes a nosotros, poseen no obstante alguna suerte de conciencia que opera sobre principios similares a los nuestros. Fue sugerida recientemente por estudios sobre los efectos de anestesia quirúrgica, como el alotán y el cloroformo, sobre la conducta de grandes caracoles de charcas cuando están expuestos a la misma anestesia que priva a los pacientes humanos de su percamiento consciente, se encontró que los caracoles pierden su reflejo de huida en presencia de estímulos dolorosos. Por nuestra parte, es adecuado suponer con nuestra evidencia actual que cuando hablamos de conciencia hablamos de una propiedad o un proceso que los seres humanos compartimos, por lo menos hasta cierto grado, con todos los demás miembros del reino animal. Esta suposición comprende los sentimientos intuitivos que muchos de nosotros tenemos hacia otros animales y acepta la posible validez de argumentos filosóficos tomados de la analogía. Así pues, en diversos grados de calidad y complejidad podemos conceder que todos los demás animales en cierto sentido se percatan y hasta cierto grado son capaces de actividad espontánea y de propósito, sensibles a estímulos parecidos al placer y al dolor, y se hallan en posesión de cierta capacidad rudimentaria para el ejercicio del libre albedrío. En el sentido más primitivo posible, la posesión de este conjunto de cualidades implicaría también alguna suerte de vida interna, subjetiva en otros animales. Toda criatura debe tener su propio punto de vista. La aceptación de esto también podría afectar nuestra postura moral hacia otras criaturas aparte de nosotros. El panpsiquismo poderoso y limitado. La mayoría de las personas probablemente tendrían poca dificultad en aceptar la tesis que hasta ahora expuesta, es decir, aceptar por lo menos la posibilidad de que todos los miembros del reino animal poseen una vida consciente hasta cierto grado. Algunos de nosotros podríamos necesitar estar convencidos de que los caracoles poseen un punto de vista o que el gusano posee un libre albedrío, mas no se halla totalmente fuera de nuestro alcance imaginar que otras criaturas podrían compartir alguna de las propiedades que normalmente asociamos con el estado de conciencia. Un número menor de personas está familiarizado con la idea, aunque no plenamente convencida de ello, de que otras cosas vivan como las plantas. Podrían también estar dotadas con alguna suerte de primitivas propiedades sensitivas y emocionales, pero si vamos más allá de eso, hasta una posición panpsiquística que sugiera que hasta los objetos inanimados como las piedras o los troncos, para no mencionar a los electrones, debe contener entre los seres conscientes de la naturaleza
Irradiamos también más allá de las instituciones de la mayoría de la gente, por lo menos de que se hayan influenciadas por el clima intelectual de los últimos 300 años. Muy poco de los que vivimos hoy tenemos algún sentido de compañerismo con la mugre que pisamos o con el polvo que respiramos. No obstante, nuestra moderna intuición respecto a tales cosas se halla en divergencia por muchos aspectos de nuestra historia cultural, precartesiana o preneutiana. Ya desde los tiempos socráticos se ha mantenido en nosotros alguna forma de panpsiquismo organizado, el uno del Parmenides y el flujo divino heraclítico. Implica que todas las cosas conscientes y materiales se derivan finalmente de una fuente común. Dios es día y noche, invierno y verano, guerra, paz, abundancia y hambre, pero asume diversas formas del mismo modo que el fuego. Cuando se mezcla con especias, recibe su nombre de acuerdo con el olor de cada una de ellas. Los hombres no saben cómo se encuentra, en discrepancia con bien en sí mismos. Más antes todavía los espíritus naturales de los animistas habitaban los árboles, las montañas y las nubes tormentosas de la antigua Grecia, igual que lo hacían en muchas otras sociedades primitivas. La metáfora de la gran cadena del ser, que retrata todo como perteneciente a una cadena unificada y completa que se extiende desde el hombre hasta las partículas más pequeñas de la materia inanimada, tuvieron su origen en el timo de Platón e influyeron en la perspectiva del mundo de los pueblos durante los periodos de la Edad Media y el Renacimiento. Es únicamente hasta la era moderna que perdimos contacto con este antiguo paradigma. Pero a pesar de ello, o más probablemente como una reacción defensiva, la tendencia materialista y mecanicista de nuestra reciente cultura, el panpsiquismo, es una otra forma, ha creado una tradición moderna subcultural muy propia. Para muchos las motivaciones ha sido primordialmente espiritual o religiosa, como lo expresa la enciclopedia Philosophy. Muchos han creído que solo si se acepta el panpsiquismo, un hombre moderno que encuentra imposible creer en las aseveraciones de la religión tradicional puede escapar a las inquietantes implicaciones del materialismo. Al elevar la materia al nivel de conciencia o por lo menos contemplando algunas propiedades conscientes incipientes en toda materia, muchos filósofos y psicólogos modernos, Spinoza, Leibniz, Will James, Teilhard Chardin, Whitehead, etc., han hecho contacto con una realidad básica que no es por completo extraña a su propia experiencia. Si somos panpsiquistas, escribió el filósofo alemán Rudolf Loos en el siglo XVIII, ya no miramos una parte del cosmos únicamente como un ciego instrumento sin vida para los fines del otro, sino que por el contrario encontramos abajo de la inalterada superficie de la materia, atrás de las rígidas y regulares repeticiones de su obra, el calor de una actividad oculta. El contemporáneo de Lobser, Fenechner, vio la Tierra por sí sola como una criatura viviente, un todo unitario en forma y su sustancia, en propósito y efecto, y autosuficiente en su individualidad, una idea hecha presente en nuestro tiempo para el entusiasmo sentido de la hipótesis Gaia. Leeuwenhoek. Muchos de los primeros panpsiquistas modernos aceptaron la doctrina en su forma más completa, creyendo que cada montaña, árbol, flor y partícula de polvo poseía en realidad una vida psicológica interior, pero esa no es una suerte de pensamiento panpsiquista que debe preocuparnos por ahora. Nuestra preocupación consciente es que ver la luz puede arrojar la física moderna sobre la naturaleza de la conciencia, entender que hay un respecto a la relación entre la materia y la conciencia a nivel del quantum, que hace ahora que algunos físicos cuánticos y un puñado de filósofos informados por su trabajo se encuentren entre aquellos que sostienen la tradición panpsiquista. La suya es, por necesidad, una forma de panpsiquismo mucho más cauta y limitada, puesto que nada absolutamente existe respecto a la física moderna que sugiere que las montañas poseen alma y que las partículas de polvo poseen una vida interior. La lógica que se emplea en el panpsiquismo limitado comienza con un conjunto de hechos obvios. Existe únicamente un tipo básico de materia y todas las cosas, animales e inanimadas, están hechas de ellas.
Parte de esa materia tiene la indudable capacidad para vida consciente y a nivel cuántico por lo menos existe un diálogo creativo entre la materia y la conciencia. Este diálogo significa que la mente consciente del observador en realidad influye en el desarrollo material de aquello que observa, como lo expresa el filósofo Thomas Nagel. Cada uno de nosotros está compuesto de materia que tiene una historia en gran parte inanimada. Antes de encontrar su camino en nuestros plaquetas o en nuestros padres, probablemente fue una vez parte del Sol, pero la materia de olas galácticas lo haría igualmente bien. Cualquier cosa en lo absoluto, si se desglosa lo suficiente y se vuelve a arreglar, podría incorporarse en un organismo vivo. No se necesita ningún componente además de la materia. Además, la materia inanimada de que estamos hechos nosotros, los seres conscientes, continúa cambiando y en el caso de los seres humanos cambia totalmente cada 7 años. Ningún átomo por sí solo que ahora contribuye a la configuración de mi ser físico formó parte alguna de mi mente hace 7 años. Nuestros organismos vivos están en intercambio constante y dinámico con otros organismos y con el mundo inanimado que nos rodea. Así pues, ¿cómo pueden los mismísimos átomos ser parte de una estructura consciente en algún punto de su historia y de su objeto inanimado en otra? ¿En qué punto ellos o la estructura de la que son una parte adquiere conciencia? En su ensayo sobre panpsiquismo, Nagel llega con renuencia a la conclusión de que, a menos que estemos preparados para aceptar que la aparición de propiedades mentales en sistemas complejos no tenga explicación casual en lo absoluto, debemos tomar la epistemología de lo mental como razón para creer que los componentes poseen las propiedades de las que no nos percatamos y que necesitamos esos resultados. En otras palabras, debemos aceptar que a menos la conciencia sea algo que nada más surge de lo súbito, que nada más sirve o viene a agregar sin ninguna causa aparente, entonces estaba allí en forma del todo y del tiempo, como propiedad básica de los componentes de toda materia. Como dice Karl Popper, la materia muerta parece poseer más potencialidades que meramente producidas materia muerta. Pero cuando Nagel sugiere que algunos aspectos de la materia o de la conciencia podrían estar asociados con toda materia, está hablando de lo que él llama propiedades protomentales, algún aspecto mental primitivo de la realidad que solo se hace consciente cuando se combina adecuadamente en un sistema complejo. Argumenta que tanto estas propiedades protomentales como la materia elemental con la que están asociadas podrían derivarse de una fuente común, de un nivel fundamental de la realidad que por sí mismas poseen un potencial bilateral para convertirse bien sea en lo mental o en lo material. Tal reducimiento de una base común tendría la ventaja de explicar lo necesarias que podrán ser las conexiones causales en cualquiera de las dos direcciones entre fenómenos mentales y físicos. La descripción que hace Nagel de una realidad fundamental que se halla en la fuente común tanto de los aspectos mentales como de los materiales del mundo es ciertamente compatible con lo que se conoce como la realidad cuántica y la dualidad onda-partícula. Su postura es compartida por algunos prominentes físicos cuánticos. David Bohm, por ejemplo, informa, por su larga carrera en física y claramente influenciado por el pensamiento panpsiquista de Spinoza y Widerhart, cree que lo mental y lo material son dos caras de un proceso general, como forma y contenido, que están separados únicamente en pensamiento, no en realidad. Más bien, existe una energía que es la base de toda realidad. Nunca existe una visión verdaderamente entre los aspectos mentales y materiales en ninguna etapa del proceso general. Para Bohm, O'Hader y Teilhard de Chardin, antes que ese punto de vista del proceso de realidad lo conduce a considerar la presencia de propiedades conscientes, protomentales de Nagel a nivel de la física de partículas. En el capítulo anterior vimos que en alguna forma extraña un electrón o un protón o cualquier otra partícula elemental parece saber respecto a los cambios en su ambiente y parece responder concordantemente. Esto es verdad, por lo menos bajo las condiciones experimentales, y es que uno de los aspectos más misteriosos del problema de observación.
En el famoso experimento de dos ranuras que se usó para ilustrar la dualidad onda-partícula, los protones se comportan de una manera por completo diferente, dependiendo de que ante su detección se les ofrezca la oportunidad de pasar a través de una hendidura en una pantalla o a través de los dos. Si solo está abierta una ranura, se comporta como partículas, golpeando la superficie de detecciones como una corriente de balas. Si son las dos hendiduras abiertas, se comporta como ondas, pasando a través de ambas ranuras y quedando un patrón típico de interferencia en el otro lado. Los protones parecen saber qué aspecto de la naturaleza bilateral se requiere en el experimento y se comportan de acuerdo a ello. En el experimento del fotón de elección relatada por Wheeler, que se discute en el capítulo anterior, este conocimiento del montaje experimental es verdaderamente misterioso y extraño. En dicho experimento, ambas hendiduras se hallan abiertas en todo momento, pero solo es más tarde en su camino como el fotón se encuentra bien sea con un detector de partículas o con una pantalla de interferencia, una de las cuales se colocó en un camino después de que ya pasó a través de una hendidura o de ambas. Incluso, ya en esta etapa posterior, el fotón parece saber lo que se encuentra delante y parece casi retrospectivamente escoger ambas en su camino de vuelo, y de ahí su naturaleza. Eso solo después de que choca con un obstáculo o el otro, cuando podemos decir si pasó a través de una ranura o de ambas. Boone utiliza una bellísima analogía para ilustrar las propiedades aparentes de saber o de conocimiento de las partículas subatómicas. Compara los movimientos de los electrones en el laboratorio con los que la bailarina de ballet, que corresponde a una nota musical, constituyendo la nota en sí un estanque común de información que guía a cada una de las bailarinas cuando dan sus pasos. En el caso del electrón, la nota, claro está, es la función de onda, como ocurre con las bailarinas. Los electrones están participando de este modo en una acción común basada en un estanque de información, más que empujando, tirando una de las otras mecánicamente, de acuerdo con las leyes como aquellas de la física clásica.